¿Qué ondita? Mi nombre es Joshua Hernández y aquí estoy presente para mostrarles una portada más de la antología de Joshua Verso, que es una antología enfocada en cómics que he hecho desde hace más de 10 años. Ya llevamos algunos de estos avanzados, pero esta ocasión nos vamos a enfocar en uno en particular que se llama Hermandad. Hermandad, aquí lo van a ver, es un cómic que hice en el 2017, si no me equivoco. En reviso, sí, 2017. Y algo muy valioso de este proyecto es que eh, tiene tintes realistas, digámoslo, pero también mucha fantasía. Es un cómic que hice en este año y la verdad es que algo muy bonito fue que los personajes principales son amigos que me han acompañado en grandes momentos de mi vida y con los cuales, digamos, los he como dibujado en otros momentos, como otros mini cómics que hacíamos en conjunto. En conjunto me refiero más bien a yo dibujaba y ellos lo leían, ¿no? Y entonces pasábamos ahí riéndonos. Y a partir de eso, pues surgió la idea de dibujar diferentes historietas con ellos como protagonistas. Del lado izquierdo ven una de las páginas del cómic y aunque ya lo medio spoileé, aquí pueden ver, por ejemplo, que al momento en que hicimos una edición impresa de este proyecto, hicimos varias cosas. Una de ellas fue que el cómic originalmente fue hecho en pasta dura. Esta encuadernación pasta dura con este vinil específicamente se lo hizo mi novia, Jazmín Reyes, quien estuvo a cargo de toda la edición de la producción y quedó increíble. De hecho, esta edición tuvo tanto buen recibimiento, digámoslo, que incluso le hice un juego de mesa, que aquí por las imágenes se darán cuenta que pues ha perdido mucho la calidad visual a lo largo de los años. Estamos hablando de algo que al momento de grabar este video ya han pasado 7 años desde este tiempo y aún así la verdad es que es un cómic que no desmerece en ningún aspecto. Eh, Hicimos junto con otro amigo, artista, que pueden conocer como Teddy Warrior Studios o Imbark. Él hizo los diseños 8 bits de cada uno de los personajes principales del cómic, ¿no? Entonces, fue un proceso de preparación muy valioso, muy bonito, que personalmente me pareció uno de mis cómics preferidos. Y por esta misma razón, pues creo yo que es uno de esos cómics que vale la pena traer aquí a- al tiempo presente, digámoslo, y darle nuevamente vida, ¿no? A través de, en este caso, esta edición, que pues la verdad es que es una edición muy especial, porque en esta edición voy a tratar de juntar, como ya pudieron ver, este, diferentes títulos que hice desde el 2013 y hasta la actualidad incluso. Este es uno de esos cómics que terminó agotándose no una ni dos, sino hasta 3 veces, ¿no? Entonces le fue muy bien, para ser sinceros. Fue uno de esos cómics a los que afortunadamente en ventas le iba muy bien, pero como era una producción, pues que íbamos armando, o específicamente mi novia iba armando pasta dura uno por uno, la verdad es que es un trabajo muy pesado. Entonces, aun cuando es una historia que sigue teniendo como cierta vigencia, eh, creo yo que es muy difícil como de mantener como la producción y por esa misma razón, pues bueno, pasó a, a otro lugar, digámoslo, en el sentido de preferimos hacer otros tipos de títulos y, e incluso producir cosas en offset. De hecho, la experiencia de haber tenido este título en particular fue la que me hizo considerar con mayor fuerza la posibilidad de producir El ombligo de la luna, que es el libro que en más de una ocasión he mencionado, que es un título de más de 500 páginas y que bebe muchísimo, digámoslo, de los videojuegos RPG. De hecho, Hermandad, como pudieron ver los pequeños píxeles, por ejemplo, que había, personajes como en 16 bits más o menos, pues precisamente se nutre mucho de videojuegos de la época del Super Nintendo y del PlayStation muy probablemente, pero digamos que también es esa época donde justamente pues con mis amigos jugamos videojuegos y uno de los géneros
que nos gustaba la mayoría. En ese caso específico eran los RPG, ¿no? No todos, pero pues, vaya, era como el más sencillo con el que nos identificábamos en algunos aspectos, ¿no? Porque los RPG nos hablan, estos videojuegos, sobre equipos, ¿no? Que se unen para combatir algo en común, ¿no? Entonces, en esta historia, pues piénsenlo mucho como, por ejemplo, actualmente, creo yo, lo hace mucha gente, como los juegos de rol, que se reúnen amigos y juegan, ¿no? Algo en esas características, pero imagínense que nuestra historia inicia cuando en realidad ya se acabaron todas las misiones que habría que cumplir, ¿no? Entonces, ya no hay más misiones en la historia, digámoslo, y pues los personajes se encuentran ante un vacío, ¿no? Que es, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Y no solamente es eso, sino que ya pasaron años, ¿no? Desde que terminaron esas misiones, esas aventuras. Así que en realidad los personajes se enfrentan a un tema de, eh, pues han pasado años, ya no tenemos nada que hacer con nuestras vidas en este universo, ¿no? Y entonces, ¿qué sigue, no? Y simplemente viven, ¿no? El día a día de manera cotidiana. A veces quedan de organizarse para reunirse y no siempre lo logran. De hecho, de ahí es otro de los comicitos que están presentes en el libro. Eh, pero en esta ocasión justamente logran quedar de acuerdo y se reúnen cuatro o cinco de los que habitualmente se juntan, ¿no? Entonces, en eso consiste como esta historia. Ya después, por ejemplo, mientras van viajando, pues van encontrándose que, por ejemplo, ya no hay monstruos, ya no hay misiones que resolver, ¿no? Y entonces es una serie de historias cómicas, pero que tiene que ver también muchas veces con cómo conforme pasan los años, a veces esas amistades que creíamos inseparables, por alguna u otra razón, no se pierden como tal, pero dejamos de frecuentarnos de la misma manera. Y entonces a veces vemos las cosas con nostalgia y con cierta tristeza, ¿no? Pero al mismo tiempo es algo así como de, bueno, y cuando logran reunirse, cuando logramos reunirnos, ¿qué es lo que nos preguntamos? O sea, no solamente es cómo te ha ido, ¿no? En el último mes, ¿no? En los últimos 5 años, desde que no nos vimos, sino que a veces es nada más sencillamente pasar un buen rato, reírnos un rato, un momento, alejarnos a lo mejor de preocupaciones que tenemos, ¿no? En nuestras vidas actuales y simplemente pasarla bien, ¿no? En compañía de amistades. De alguna manera, a veces es justamente de eso, de lo que puede tratar un cómic de estas características. Y creo que es uno de mis cómics, de cierta manera, eh, más personales, diría, ¿no? Porque justamente pues, los personajes son amistades, tienen ciertos, o sea, para quien los conozca o entre ellos, justamente, si es que lo leyeron, ¿no? Notarán algunos pequeños chistes, ¿no? O algunas pequeñas referencias en cómo se comportan. Y quién no, justamente lo que va a encontrar es a este grupo de amigos, que tiene ciertos lazos en común con cualquier grupo de amigos que uno puede llegar a tener, ¿no? Que es cómo se llevan y cómo se saludan, ¿no? Creo yo que es algo casi casi que universal, ¿no? El tener amigos, ¿no? Y entonces este tipo de historias justamente se nutren de ello y se transforman en algo pues, que yo considero exageradamente divertido. Además, en particular, ¿no? eh, esta historia tiene como protagonistas a Josh y a Choco, que son personajes que, si bien recordarán, en otro de los videos, en el ladrón de globos de diálogo, mencioné que son personajes que son recurrentes, ¿no? Son de alguna manera como una interpretación visual, a lo mejor de quién soy, pero no, yo no soy así, ¿no? Como a veces lo dibujo, nadie es exactamente así, es más bien como una parodia muchas veces. Y a veces puedo jugar, ¿no? Con ese tipo de cosas, ¿no? Como de, me gustaría a lo mejor encontrar una situación así, ¿no? Eh, Porque pues al final de cuentas, por ejemplo, este cómic de alguna manera es una forma de decir, bueno, no nos vimos hoy, pero puedo dibujar algo al respecto
y seguramente seguirnos riendo de ello, ¿no? Entonces, a veces es como tener aventuras, este, que de otra forma a lo mejor es imposible, ¿no? Para empezar, no lanzamos rayos, ¿no? Y cosas así en la vida real, hasta donde estoy enterado, ¿no? Y entonces eso se me hace como divertido, ¿no? Y Choco es un peluche que aquí en este caso se transforma en un carro para poder avanzar en la narrativa, ¿no? Entonces, eh, son personajes, digamos, de una manera que he reconocido a lo largo de los años y que me permiten jugar con algunos elementos, narrativos. Justamente a veces es algo así como de, bueno, cuando quiero hablar de algo que es medianamente real, pero que también puedo exagerar hasta el extremo, estos son los tipos de personajes que puedo emplear, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque este tipo de narrativa la aprendí muchísimo, eh, pues leyendo manga, ¿no? En particular leyendo mangas como Gintama, donde lo cotidiano se lleva hasta el extremo y se transforma, ¿no? En algo absurdo. Entonces, de esa forma es como más o menos han surgido, pues, algunos de estos proyectos y algunas de estas historias. Estos personajes, de alguna manera, deseo ocuparles, ¿no? En un próximo tiempo. Les digo, una de las cosas por las que no lo seguimos nutriendo, a pesar de que creo que me dio un buen recibimiento, fue que quería hacer otro tipo de historias y además quería hacer lo del ombligo de la luna, ¿no? Entonces, puede que la decisión a largo plazo, ¿no? Pues, lo sabremos, tal vez no haya sido la mejor o tal vez sí, ¿no? Pero creo que me gustó hacerlo porque me permitió explorar otro tipo de cuestiones, ¿no? Otro tipo de narrativas. Y fíjense que, por ejemplo, además de la obra juega mucho con el lenguaje del RPG. Entonces, por ejemplo, los personajes aparecen con nivel, ¿no? Cuando se presentan, a veces tienen como diálogos que tienen que ver más con un videojuego. Hay un personaje que incluso repite su diálogo cuando le preguntan algo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera como que me recuerda, ¿no? Cuando tú le hablas a un NPC y le vuelves a hablar y te vuelve a decir exactamente lo mismo. Entonces, es algo así como es absurdo en ese sentido y por eso mismo también es eh, relajante al momento de escribir, ¿no? Porque es un lenguaje, el de los videojuegos, que es algo que ha comulgado muchísimo conmigo desde que soy niño y me gusta mucho trasladarlo, ¿no? En los cómics. Entonces, es un cómic que juega con el mundo de los videojuegos, que juega con el mundo de los cómics en sí y, y se siente como una especie de epílogo, una historia, ¿no? Entonces esto también es bien extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez a lo mejor a nivel narrativo, si este es tu primer cómic que lees, lo que estás leyendo es como un epílogo de una historia que no sabes cuándo ocurrió o cómo ocurrió. Pero, ¿qué pasaría si en unos años descubres que este epílogo, ¿no? Sí tiene un origen real, ¿no? Y conoces a estos personajes desde otra perspectiva. De alguna manera, eso es de lo que quiero llegar a hacer en unos años. Y sé que más de uno va a estar sorprendido, ¿no? Entonces, esperen muchos detalles como en ese sentido, porque sí es un cómic que se puede leer como un cómic autoconclusivo, que es algo que me encanta, pero al mismo tiempo, como les digo, es un cómic que habla sobre un final, ¿no? O sobre un nuevo comienzo también. Entonces, es un título en particular que me agrada mucho precisamente por ese tipo de cosas. Entonces, ahí está, va quedando la portadita, y casi está. Vamos a acá. Ya no me faltará, por ejemplo, ponerle un poquito de tramado. Aquí le voy a poner así nada más de una forma muy simple, pero voy a darle un poco más de forma a esto.
final de cuentas es algo interesante de poder transmitir. Y como pudieron ver, por ejemplo, esto de alguna forma es un homenaje a la portada original de este cómic. Me faltarán unos pequeños detallitos, pero por el momento vamos a terminarlo así. Y ya lo estarán viendo ustedes en el momento en que salga en el libro. Les agradezco mucho por haber visto este pequeño video y espero nos veamos en la próxima. Bye bye.